hecho, para seguir actualizando más novedades tenemos que hacer ya un enlace telefónico, porque del otro lado tenemos al ingeniero Gilmar Lorenzi, que es miembro directivo de la Coordinadora Agrícola del Paraguay. Lo vamos a saludar porque tenemos novedades que compartir con ustedes. Ingeniero, bienvenido al canal de la producción. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte el día de hoy. Buen día, Katiuska. Muchísimas gracias por la invitación para la charla del día de hoy. Bueno, ingeniero, queremos que nos cuentes un poquito las novedades del desarrollo de la campaña agrícola en Caaguazú, luego también para ir entrando un poco en detalle de lo que están haciendo los productores en esa zona. ¿Qué novedades podés contarnos? Sí, Katiuska, este año de safrinha, especulación, mejor dicho, tuvimos una grande diversificación de cultivos. El productor acabó diversificando bastante las áreas distintas culturas, justamente para enfrentar lo que es el factor climático que venía afectando mucho el sistema productivo, ¿verdad? Entonces el productor empezó a diversificar lo que es la segunda safra, y más llamado, conocido como safrinha, ¿verdad? Gilmar, hablabas vos también, y de hecho nosotros veíamos un poquito esa inclinación para lo que tiene que ver con lo que hace acá Caaguazú, principalmente con el maíz. ¿Esto a qué se debe, Gilmar? ¿Qué es lo que también hablan entre los productores o por qué se da esto? Hay una gran migración, realmente este año se estima mucho la migración de segunda safra para maíz. Principalmente por cuestión de manejo de suelo, porque el maíz entrega mucho más cobertura, es una cultura que, digamos así, tiene menos riesgo y más seguro la productividad de segunda safra. Entonces, el productor acabó migrando para maíz, ¿verdad? Con ese objetivo principal, porque la viabilidad de la segunda safra de zona safrinha prácticamente ya no hay. Entonces, por eso el productor acabó migrando bastante para maíz, ¿verdad? Si hablamos un poco también del porcentaje de área sembrada, ingeniero, cuando hablamos específicamente del maíz, también hablamos de la soja o hablamos inclusive también de otros cultivos como sorgo o los que vos nos puedas compartir, ¿de qué porcentaje más o menos estamos hablando actualmente? Lo que es maíz, para nuestra región, para la zona de Caaguazú, fue récord, supera 60% de la área agrícola en maíz. E o que acabou perdendo bastante espaço para a segunda safra foi a soja. A soja apenas chega a 20%, mais ou menos, da área agrícola da segunda safra. E os outros 20% bem diversificados. Aí entraria sorgo, pouco de poroto, e também entrou forte no que é a chia, né? Uma cultura alternativa que se está haciendo cada vez más en la región, ¿verdad? Como segunda safra. Ingeniero, develame un poquito vos también una duda, cuando hablamos también por supuesto de todo lo que tiene que ver con la parte agrícola, ¿el maíz implica una mayor inversión o una menor inversión si hacemos también la comparativa con lo que hace la soja o también por supuesto las otras plantaciones? El maíz sí, tiene una inversión muy grande, principalmente porque se va a hacer de la forma como corresponde a una cultura que exige mucho en cuestión de fertilización y trazos culturales. Y aparte de eso, la semilla tiene un custo agregado muy alto. Entonces, si vamos a hacer un cálculo así, en cuestión de inversión entre sembrar soja y sembrar maíz, maíz sí es más alto el custo. Estamos hablando de 20 a 25%, yo estimo, em questão de custo. E isso praticamente se deriva de lo que é o custo da semilla, ¿verdad? Porque se vai ser só na segunda safra, geralmente o produtor já salva de verano e vuelve a sembrar. Então, ele já não tem esse custo pela semilla, digamos assim, ¿verdad? Sendo que maíz ele já não hace isso. Ele vai ser semilla, ele vai ser maíz, ele tem que sí o sí comprar a semilla. E isso tem um valor agregado muito alto, ¿verdad? Então, em promédio, o custo da cultura de maíz é mais alto do que soja, ¿verdad? Hablabas vos de un 20%, 20 algo más de diferencia justamente en lo que hace. Si hablamos específicamente de dinero y no de porcentaje, ingeniero, ¿cuál es el costo aproximado de la producción de maíz por hectárea?
Se hablamos em porcentagem aqui, em dólar, mejor dicho, estão falando de $150, mais ou menos, a diferença entre sembrar soja e sembrar maíz. No mínimo $150 a más de custo, ¿verdad? En cuanto a las plagas también, ingeniero, la cigarrita estuvo también presente dentro de lo que hace la campaña agrícola ahí en Caaguazú. ¿Cómo van llevando también la aparición de estos bichos en las plantaciones? Sí, cada vez más hay una incidencia mayor de la cigarrita, ¿verdad? Que acaba causando los enfezamentos, pero el mercado mismo está posicionando los ricos de maíz con una cierta tolerancia a este enfezamento, a la cigarrita, y también el productor ya viene aprendiendo a trabajar con el manejo para minimizar la incidencia de cigarrita. Entonces, la función de tener un híbrido de mejor tecnología con la tolerancia a ese tipo de enfermedad, junto con el buen manejo técnico de defensivos, praticamente não tuvimos assim uma incidência muito significativa em pérdidas, por esse bom manejo que o produtor já está fazendo, junto com a genética que está adquirindo também, verdade? Então, existe a presença, estão aí, mas já estamos sabendo manejar melhor ela, verdade? Ingeniero, si hablamos también del rendimiento por hectáreas, ¿qué rendimiento necesita actualmente el productor para poder equiparar un poquito la inversión también y teniendo en cuenta los costos actuales del maíz? Justamente el maíz, la grande incertidumbre es que realmente ele não tem preço assegurado. Empezamos com pré-campanha a $160 la tonelada, em promédio. E hoje está bajando cada vez mais. Na semana passada tivemos $150 por tonelada e hoje estava falando no mercado apontando a $140. Então, conforme você vai acercando a cosecha, o mercado está tirando hacia abaixo o preço. Então, ao fazer isso, aumenta a quantidade de quilos por hectare para cobrir esses custos. Então, depende um pouquinho da inversão de cada produtor, pero você está rondando nos 3.500 a 4.000 quilos por hectare de custo de inversão. Então, isso varia um pouquinho justamente porque se não há preço cerrado, vamos esperar o que llegue realmente na fase de cosecha para saber que preço vai estar estabelecido en lo grano comercial, ¿verdad? Ingeniero, en relación también a la safriña de soja, ¿cuáles van a ser sus destinos? ¿Cuál va a ser el destino también de esto? ¿Qué uso le van a estar dando? La safriña tuvo una reducción récord acá en nuestra región de baja siembra. Prácticamente el productor está pensando en salvar lo que es la semilla para baratear el costeio de la próxima campaña, ¿verdad? De 25-26. Entonces, lo excedente, que probablemente vai ser muito pouco, que vai levar ao mercado para ser comercializado, ¿verdad? Entonces, básicamente, ele hizo la siembra pensando em salvar lo que es la semilla, ¿verdad? E os rindes que estamos escutando agora, que já começou algumas parcelas a serem cosechadas, os rindes estão muito baixos. Estamos falando de 1.400 a 1.800 quilos por hectare. Então, é muito pouco essa produção, ¿verdad? Y en cuanto al promedio del rendimiento también de lo que hace la zafra de soja 2024-2025, ingeniero, ¿cómo estuvieron los números ahí? ¿Dónde encontraron principalmente el punto de equilibrio, teniendo en cuenta de que de igual manera el maíz se convierte en el principal o en el predilecto en la zona? Sí, la soja tuvimos un promedio de 2.6, y algunas zonas tuvieron un poquito más de precipitaciones, hasta 3 toneladas por hectare. Pero un promedio general no pasa de 2.6 por hectare, ¿verdad? Entonces, el punto de equilibrio es muy ajustado. Prácticamente se agarró ahí el custo, ¿verdad? Entonces, no hubo ganancia cuanto a safra. Entonces, por eso el productor acabó optando por la cultura, no por ser más barata, porque no es, mas é mais caro na inversão, ter uma cultura mais segura, que dá mais estabilidade, digamos, produtiva, porque ele tem um ciclo um pouco mais largo, então, por isso acabaram optando, ¿verdad? Para não arriesgar volver a sembrar soja, porque praticamente empataram no que é a safra 24-25, ¿verdad?
Y en cuanto a las estrategias también, ingeniero, de comercialización que como productores estuvieron utilizando, estuvieron aplicando para lo que hace específicamente a esta soja que ya está cosechada. Sí, a cada año se va ajustando essa questão de comercialização, que é um ponto clave para o produtor. Muitas vezes não é solamente produzir, e sim é saber os momentos de cierre, ¿verdad? Então, cada vez mais o produtor está haciendo cierres pontuais e estratégicos, que é justamente hacer para cobrir o custo primeiro, de insumos, depois vai cobrir o custo de maquinários, e terceiro seria a ganância. Então, está haciendo cierres pontuais estratégicos em distintos momentos, ¿verdad? Então, conforme vai garantindo a produção, ele vai cerrando. Primeiro, se era para cobrir o custo de insumos. Segundo, se era para o que é o maquinário, ¿verdad? E alquileres, se em caso que tenha. E o terceiro, que seria a ganância, que aí é o que sobra, em caso que sobre, ¿verdad? Então, cada vez mais o produtor tem que estar fazendo esse cierre estrategicamente para promediar e para sostener o negócio em si. Ingeniero, si hablamos un poquito también de lo que hace a las ventajas agronómicas específicamente del maíz ante a las sojas, ¿cuál resaltarías vos? Las vantagens de sembrar maíz de segunda safra. Sí. É justamente essa questão que só a safrinha, por ser fora de ideal, fora de sua temporada, então você tem a tendência de acurtar seu ciclo, ¿verdad? E ter uma questão de ataque de plagas, de enfermidades muito agressiva. Então, acaba se tornando uma cultura cara por ser segunda safra e tampouco tem um rendimento superior, está tendo um rendimento inferior. E quando optamos por maíz, então, para todo o sistema em si produtivo e agronomicamente é melhor, porque a parte de ser uma cultura que vai cumprir seu ciclo normal de 5, 6 meses, em promédio de safrinha, ele te vai entregar muito mais resultado agronômico, com uma boa cobertura, com uma boa massa, e isso reflexiona posterior na próxima cultura de soja. Então, é mais essa migração é direcionada pensando na parte agronômica do que na parte de rentabilidade, porque o maíz também tem essa questão de rentabilidade que é muito delicado, porque no mercado é muito inestável em questão de preço de comercialização de grano, ¿verdad? Então, regenes do mercado local, porque é uma companhia que compra praticamente 50% da produção nacional, e 25% se vai para consumo interno e outro 25% se vai para exportação. Então, o mercado de maíz é muito centralizado, digamos assim. Então, é muito inestável também na questão de preço, também por essa questão. Ingeniero, en cuanto a la comercialización también, ya sea de maíz, ya sea de soja, ¿los negocios ya se van cerrando al 100% para todos los productores de la zona o aún quedan negocios por concretar? Lo que é soja 24 e 25 todavía está pendente um 20% todavía está sin negócio. Você tem no mercado o grano físico, mas não está vendido todavía. Lo que é só safrinha recém empieza a cosecha, então vai salvar o que é semilha e o excedente vai estar tirado do mercado para ser comercializado. Mas é um volume muito pequeno, não vai ser um volume representativo. E o que é maíz, todavia estamos pendentes todavia de confirmação de produtividade, e isso praticamente todavia falta uns 60 dias para começar as primeiras cosechas, verdade? Então, o que é maíz, o produtor cada vez mais está tomando a modalidade de canje, então ele te canjeia insumos por grano, então para justamente saber o que é quanto quilos vai custar por hectare de produção. A maioria tomou essa decisão, tomou essa posição e hasta aí. Então, o maíz, o produtor tem tendência sempre de comercializar muito próximo da cosecha, né? Ele não comercializa muito antecipado, porque todo climático que é questão de helado, sequia, que pode ocasionar perdas significativas, verdade?
Ingeniero Gilmar, un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias también por darnos este pantallazo de lo que ocurre actualmente en Caaguazú y por supuesto de cómo vienen trabajando. Vamos a seguir en contacto y vamos a seguir pendientes por supuesto también a lo que vaya surgiendo también del otro lado. Te agradezco muchísimo la gentileza de tu tiempo. Gracias a vos, un fuerte abrazo.